Pichuco volvió al Colón. En el 72, la orquesta de Aníbal Troilo tocó en este mismo lugar. Ahora, ya sin el bandoneón mayor de Buenos Aires, el mítico teatro porteño se llenó de tango gracias a la orquesta típica Pichuco. En el piano estuvo Colangelo. 53 años después, volvió a sentarse en el mismo lugar e interpretó los mismos arreglos que aquella recordada noche. También estuvieron los maestros Néstor Marconi y Víctor Lavallén. El Teatro Colón fue otra vez el escenario de una noche mágica que marcó el lanzamiento de una nueva edición del Festival Mundial de Tango BA 2025, que se va a realizar desde el 20 de agosto al 2 de septiembre. Profesionales y aficionados van a competir en las categorías de pista y escenario, y durante 2 semanas la ciudad de Buenos Aires se va a convertir una vez más en la capital mundial del tango. A noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Milei abrió una negociación con las provincias por los fondos que reclaman los gobernadores. A través de los diputados de La Libertad Avanza, les acercó una alternativa a los proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que buscan coparticipar el fondo de los aportes del Tesoro Nacional y parte del impuesto a los combustibles. Los legisladores que responden a los gobernadores de Mendoza y San Juan ya firmaron el dictamen que impulsa la Casa Rosada. Sistema penitenciario porteño. La legislatura de la ciudad avanza con el debate de los proyectos que impulsan la creación del sistema penitenciario local y de la ley de ejecución penal, que fueron enviados por el jefe de gobierno Jorge Macri. Funcionarios del Ministerio de Justicia de la ciudad participan del debate que busca adecuar la legislación porteña para la transferencia desde la nación de competencias penitenciarias y penales. El presidente Javier Milei va a conversar con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. La comunicación telefónica será después del mediodía en el marco de las negociaciones que avanzan con Rusia a más de 3 años del comienzo de la guerra. La conversación será además en la previa del encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Vladimir Putin mañana en Alaska, con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz. Comenzó Tango BA con el homenaje a Pichuco en el Teatro Colón. Quedó oficialmente inaugurado. El concurso, el Mundial de Tango, comenzará el 20 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre, mientras que el festival ya está en marcha. Por ejemplo, en estos días se van a presentar Guillermo Fernández en la Usina del Arte y Sandra Mianovich en el Teatro Alvear, entre otros artistas. Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid. El futbolista, que hoy cumple 18 años, dijo que va a dejar la vida por la camiseta del club, con el que firmó un contrato por las próximas 6 temporadas, hasta el año 2031. Va a lucir el dorsal 30, que es el mismo número que usaba en River. La Casa Rosada cambió su postura sobre la distribución de fondos entre las provincias y ahora acepta negociar el proyecto que proponen los gobernadores. Sí, diputados del oficialismo presentaron un proyecto alternativo para la distribución de los aportes del Tesoro Nacional y también del impuesto a los combustibles, que ya tiene media sanción en el Senado. Durante el tratamiento en comisión de ayer, el oficialismo sumó al debate 2 propuestas alternativas a las que impulsan los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Por primera vez, La Libertad Avanza aceptó ceder recursos y abrió una instancia de negociación. Hasta ahora los gobernadores se movían en bloque, pero la estrategia de la Casa Rosada consiguió crear una grieta entre los mandatarios. Los proyectos del oficialismo fueron acompañados por sus socios del PRO y también por 2 diputados radicales que responden a los gobernadores de Mendoza y de San Juan. Ante la falta de recursos, los gobernadores vienen reclamando la distribución del fondo de los aportes del Tesoro Nacional que retiene el gobierno nacional. En el primer semestre, ese fondo recaudó más de 450.000 millones de pesos, pero la Casa Rosada distribuyó solo el 18%. Son 84.000 millones que llegaron a las provincias para atender emergencias. ¿Qué proponen los gobernadores? Que el porcentaje de la coparticipación de impuestos que alimenta ese fondo se distribuya diariamente entre todas las provincias de acuerdo con el porcentaje que le corresponde a cada jurisdicción. Como alternativa, ayer la Casa Rosada les propuso distribuir los fondos entre las provincias, pero una vez que finalice el ejercicio fiscal y no en forma diaria, sino mediante pagos mensuales.
Los gobernadores también reclaman que de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles y que debería financiar, entre otras cosas, el mantenimiento de las rutas, pero la nación también está reteniendo esos recursos. Los mandatarios provinciales proponen que el Tesoro se quede con 14% de los fondos, que las provincias reciban el 57% y que el resto alimente al Sistema Único de Seguridad. Como contrapropuesta, la Casa Rosada ofrece que el Tesoro retenga el 32% de los recursos y que para las provincias se destine el 40%. Hasta ahora, ninguno de los gobernadores opinó públicamente sobre las ofertas que hizo el gobierno nacional. El presidente Milei vuelve a ponerse al frente de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y hoy va a encabezar un acto de La Libertad Avanza en La Plata. A menos de un mes de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre, el jefe de Estado será el principal orador del acto de campaña que va a realizarse esta tarde en el microestadio del Club Atenas. Será la presentación formal de los candidatos que representan a la alianza con el PRO en las 8 secciones electorales. Nosotros cuando conformamos las listas de cara a septiembre entendíamos que teníamos que presentarle al bonaerense a un equipo de trabajo y en consecuencia hoy lo que vamos a hacer es mostrar a ese equipo de trabajo que está representado en las 8 cabezas de las 8 secciones electorales, con lo cual estarán los 8 candidatos de las 8 secciones presentes, darán algún discurso representativo con su área de gestión o con su especialidad más que nada, demostrando justamente que lo que estamos tratando de llevar al Congreso de la provincia es un equipo y por supuesto cerrará el acto el presidente de la Nación. No son los argentinos. Sebastián Pareja, el jefe de la campaña bonaerense, también confirmó que el economista José Luis Espert va a encabezar la lista de los candidatos a diputados nacionales de esa provincia de La Libertad Avanza. Hasta ahora es el único confirmado oficialmente de la lista que va a tener que presentarse ese domingo ante la justicia electoral. Vamos. El Frente Patria por ahora no anunció quién será la cabeza de la lista de los candidatos para el Congreso Nacional en la provincia de Buenos Aires. Todavía continúan las negociaciones entre los sectores que lideran Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. También tratan de contener al espacio de Juan Grabois, que rechazó sumarse formalmente a la alianza electoral. Y los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Sabac Montiel y para Uliarte, estos por la causa del atentado contra la expresidenta. La querella solicitó condenarlos por tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género, mientras que dejaron fuera de la acusación al tercer imputado, a Nicolás Carrizo, por no haber encontrado pruebas suficientes para avanzar contra él. Al iniciar su alegato, los abogados querellantes criticaron duramente a la jueza Capuchetti por la falta de investigación. Al respecto, esto es lo que decía Marcos Aldazábal, que es abogado de Cristina Kirchner. Sí, para nosotros era importante explicar por qué llegábamos al juicio o al alegato en las condiciones en las que llegamos, es decir, sabiendo lo que sabíamos muy pocas horas después del atentado, que era que Sabac Montiel y Brenda Uliarte eran los responsables, pero porque llegábamos no sabiendo nada más y porque eso era responsabilidad de la jueza de Capuchetti, ¿no? Es decir, empezamos con lo del teléfono, pero después a lo largo de estos años ella obstruyó todas las líneas de investigación posibles. Entonces siempre fue imposible saber si esas líneas eran relevantes, si no eran relevantes, si había algo más. Es decir, ella rechazó toda iniciativa o toda línea que parecía llevar a algo, ella la bloqueó sistemáticamente, lógicamente en causa de estas características. Si las pruebas no se producen rápido, después es muy difícil. En la causa Libra ordenaron congelar activos en criptomonedas de 2 empresarios cercanos a Javier Milei. Estamos hablando de Mauricio Novelli y de Manuel Terrones Godoy, quienes habrían coordinado la reunión del presidente con Hayden Davis. La jueza Servini dispuso el congelamiento de activos en criptomonedas tras el pedido del fiscal Eduardo Tayano, a cargo de la investigación que descubrió que el 12 de julio, cuando ya existía una orden de congelamiento de bienes, vaciaron la billetera digital, conocido como CPE1, moviendo el dinero a otras billeteras virtuales. Comenzó Tango BA, Festival y Mundial. Sí, la inauguración fue en el Teatro Colón con un homenaje a Aníbal Troilo.
Claro, recordemos que este año se cumplen 50 años de la muerte de Aníbal Troilo y lo que quisieron hacer es homenajearlo con emulando el mismo show que él había dado hace más de medio siglo, en el año 1972, donde tocó con su orquesta y entre otros invitados estaba Pepe Colangelo, que también estuvo anoche. También estuvieron como invitados Víctor Lavallena y Horacio Marconi. Fueron algunos de los invitados anoche en esta gala del Teatro Colón y a partir de este momento ya comienza la cuenta regresiva para el Festival y Mundial de Tango que van a arrancar el 20 de este mes. Entre otras figuras, por ejemplo, en el festival van a estar Raúl Lavie, Sandra Mianovich, Juan Carlos Baglietto, Guillermo Fernández. Y algunas de estas figuras hablaron con el Canal de la Ciudad porque el Canal de la Ciudad estuvo anoche en la gala. El homenaje es a Aníbal Troilo, un grande de los grandes de los grandes. Y bueno, todo el mundo lo quería, además de lo que lo admiraba y lo respetaba como músico, pero como persona. Hay muchos, no diga, vos no se lo digas, pero hay muchos tanqueros, demasiado. Yo canto, pero yo canto Piazzolla, ¿viste? Y otras cosas como hace él, que canta de todo. Y puede. Porque hay que poder. Contentos de poder participar por primera vez en el festival, de Festival de Tango. Sí, yo abrí la otra vez cantando un tema, pero una actuación como tal dentro del marco del festival es la primera vez. Alucinante, alucinante. Por suerte, bueno, el Colón, tuve la suerte de cantar varias veces, como 7, 8 veces desde el año 73, la primera vez que canté con la Filarmónica era muy chiquito, tenía 12 años. Para mí es una emoción muy grande volver a tocar, porque soy el último que queda vivo de toda la orquesta de Troilo, y tengo que tocar con chicos que tocan maravillosamente bien, que ni siquiera habían nacido cuando yo toqué en el Colón con el Gordo Pichuco. Así que fíjate vos qué cosa más linda. Bueno, el tango es un patrimonio cultural de los porteños, un patrimonio cultural de la humanidad. Nos parecía que ponerlo también, hacer esta apertura hoy aquí en el Colón, tenía que ver con lo que significa para esta ciudad, con lo que significa para el país y lo que el tango es en el mundo. Y como ya anticipó Nieves, se vienen 2 semanas con muchas actividades en Buenos Aires con el tango como protagonista. Sí, y para conocer todos los detalles, saludamos a Gustavo Mossi, que es director artístico de Tango BA, Festival y Mundial. Hola Gustavo, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ponerse en contacto. Y sí, estaba viendo esas imágenes y qué conmovedor es tener a toda la comunidad tanguera en un mismo lugar, ¿no es cierto? Y esto es lo que logra el festival. En ese lanzamiento estaban presentes muchas generaciones, los grandes referentes históricos y también los que están abriendo nuevos horizontes para el género. Gustavo, y precisamente hablando de esto, de los que están abriendo nuevos horizontes y pensando en el público, ¿por dónde le recomendarías a alguien que no es muy habitual del tango, pero vos sabés muy bien que hay una oferta muy variada tanto en el festival como en el mundial? Sí, hay una grilla verdaderamente enorme, una grilla riquísima y diversa, pero este miércoles 20, por ejemplo, abrimos en la Usina del Arte con un concierto donde va a estar el Sexteto Mayor, Raúl Lavie, Sandra Mianovich, donde va a estar también la Orquesta Típica Pichuco y Pepe Colangelo, porque la apertura hace una especie de... convoca a algunos highlights del festival. Y aparte es otra ocasión festiva donde se encuentran bailarines, músicos, coreógrafos, investigadores, porque la Usina del Arte va a ser el punto de encuentro. Ahí va a estar el polo milonguero y uno puede tomar clases si están en los primeros pasos, pues, hay clases para iniciados, clases temáticas. Hay muchísimas sedes, son alrededor de 50 sedes en toda la ciudad, porque el Ministerio de Cultura de la ciudad dispuso que sus principales salas estén abiertas para el Festival de Tango, y a su vez hay algunas salas asociadas, como el caso del Auditorio Belgrano, donde va a estar Baglietto Vitale, el caso del Teatro Gran Rivadavia, Cine Teatro Gran Rivadavia en Floresta, con la intención de poder tener un despliegue territorial a lo largo de toda la ciudad importante. Tenemos en el barrio de Villa Urquiza, de Mataderos, de Floresta, de Saavedra, diferentes escenarios y diferentes opciones que se pueden ver en la web tangoba.org
estas cerca de 500 actividades que el festival despliega. Sí, es impresionante la programación, es una buena también posibilidad de ir conociendo cada una de estas 50 sedes, de conocer la ciudad de Buenos Aires. Y Gustavo, la verdad que tampoco deja de sorprender lo que genera el tango en el exterior, ¿no? Me imagino que para ustedes también debe ser toda una sorpresa, no solamente los participantes que vienen para formar parte del Mundial, sino el público que llega específicamente para ver este Mundial y Festival de Tango. Sí, es cierto, pero y hay mucho público que viene porque en realidad es una expresión genuina, no es una expresión por export, sino que lo que refleja el festival y el mundial es la escena actual, la escena viva de un género que está en un gran momento, efervescente, vibrante. Y es cierto que el baile es fundamental en la proyección internacional que el género tiene en este momento. Por eso hay a lo largo del mundo muchísimas sedes donde se compite y de allí vienen los ganadores a participar directamente en la instancia semifinal, porque es una semana de clasificatorias donde se inscriben 850 parejas y los ganadores de las distintas ciudades ingresan directamente en la instancia de la semifinal. Las finales este año van a ser desdobladas, es decir, hay dos categorías, la de pista y la de escenario, y vamos a tener, que habitualmente se estaban haciendo en un mismo día, pero ante la cantidad de inscriptos decidimos desdoblarlas. Entonces en el Teatro Gran Rex, el 1 de septiembre, el 1 de septiembre y el 2 de septiembre vamos a tener las finales, las grandes finales de las categorías de tango de pista y de tango de escenario. Gustavo, hasta tanto, sí. Buenos días, Nieves Otero lo saluda. Y hablábamos de nuevas generaciones de artistas, pero ¿qué pasa con el público? Imagino que cada año se debe sumar más público. ¿Tenés alguna estadística de qué pasa el día después si a partir de estos festivales nueva gente se suma a estudiar, a cantar, a presentarse a diferentes talleres? Y esto que decís me parece súper interesante porque una de las características del festival es que acerca nuevas audiencias. Y para acercar nuevas audiencias hay que poder reflejar esto de intergeneracional que tiene en este momento el género. Hay artistas talentosísimos de muchas generaciones. O sea, ayer estaba Pepe Colangelo, que fue parte de ese concierto histórico en el 72, con Aníbal Troilo en el mismo escenario del Teatro Colón, y la orquesta típica Pichuco integrada por músicos muy jóvenes. Me acuerdo que en las primeras ediciones nosotros poníamos mucho el foco en reconstruir partituras perdidas para favorecer la interpretación de repertorios históricos que se habían olvidado o estaban perdidos. Ahora la cantidad de orquestas escuela que hay, un poco a partir también de este impulso que el propio festival tiene o ejerce sobre la escena, hace que ese ya no sea un eje, porque no es necesario. Lo mismo que incentivar a la creación de nuevos repertorios. En este momento hay tanta cantidad de nuevos repertorios, de miradas diferentes en torno al género, que podemos armar secciones enteras en diferentes teatros, como sucede en Recoleta o como sucede en el Cultural San Martín, destinadas a los nuevos repertorios. Es decir, claramente se ve el acercamiento de nuevas audiencias, de nuevos artistas, o sea, el estímulo hacia los artistas y las nuevas audiencias que se suman. Las clases para principiantes de baile convocan multitudes y en general sucede que cuando uno empieza a bailar tango después es un camino de ida, ¿no? Gustavo, en todas las épocas la convivencia entre los de antes y los que vienen no siempre fue del todo buena. ¿Cómo funciona esto con la irrupción de los nuevos géneros dentro del tango en el contexto del festival? Bueno, hay tensiones que me parece que hablan de que un género está vivo, o sea que me parece que a veces hay tensiones necesarias y que son bienvenidas. Sucede también que hay en este momento, y esto lo podíamos vivenciar ayer en ese encuentro que te comentaba en el Teatro Colón, o es algo que propiciamos también, este intercambio, este pase de posta, este pase de antorcha, digamos, de las generaciones, los que tienen el legado de las décadas doradas del 40 y del 50, entre las cuales, por ejemplo, Néstor Marconi, Pepe Colangelo, Víctor Lavallén, que estuvo ayer tocando, fueron protagonistas de aquellas décadas doradas, y
tocaron y conocen de primera mano el lenguaje, el repertorio, por haber formado parte de las orquestas más importantes, la de Troilo, la de Pugliese, la de D'Arienzo. Y entonces ese traspaso me parece que es fundamental. Y también son fundamentales esas tensiones que, como te decía antes, me parece que hablan de un género en movimiento, un género vivo, y eso es fundamental, porque la evolución es permanente y el cambio es permanente y cada época se ve reflejada a través del arte de un diferente modo, ¿no? Bueno, Gustavo, quizás es una pregunta medio complicada porque entre tanta oferta y una programación tan variada va a ser difícil, pero me imagino que vos tenés ahí tu actividad o tu día preferido, y si nos querés recomendar, más allá de que podemos ingresar a la web para ver todas las actividades, todos los recitales que están disponibles. Sí, es cierto, cuesta recomendar porque hay muchísima actividad, pero bueno, por ejemplo, hay algunas sedes que se suman ahora, como el Teatro Alvear, que tiene ofrece una panorámica interesante. Allí va a estar Sandra Mianovich haciendo Eladia Blasquez, va a estar Jairo en un formato en el que no suele presentarse, con orquesta de cuerdas, va a estar Daniel Melingo presentando su orquesta típica, Pepe Colangelo, que mencionamos recién, cerrando ese ciclo en el Teatro Alvear, haciendo un recorrido por toda su obra, o Néstor Marconi, que también va desde un formato solista hasta un formato de gran orquesta. Y también recomiendo acercarse a la Usina del Arte, que es uno de los puntos de encuentro donde va a haber una gran pista de baile, donde podemos disfrutar una milonga permanente, un espacio gastronómico, una feria de productos, y se va a desarrollar la competencia. Gustavo, muchísimas gracias por anticiparnos todo lo que se viene, y estamos ansiosos para que llegue el 20 de agosto. Gracias. Bueno, recordá tangoba.org y ahí vas a encontrar el programa completo, cómo conseguir las entradas. Son siempre gratuitas, pero con cupos limitados, así que a veces las tenés que ir a buscar un rato antes. Ahí está todo bien en detalle, día por día y también sede por sede, porque esto está buenísimo. Tenés sedes en todos los barrios, no tenés que ir directamente muy lejos, sino también seguramente en tu barrio tengas o algún bar notable o algún teatro donde disfrutar de Tango BA. ¿Vos te anotaste tu favorito? Me anoté todo lo que estuvo recomendando. ¿Dos, nada más? Bueno, pero hay que elegir un montón. Hay que elegir. ¿Hacemos una pausa? Sí, dale, ya volvemos. El gobierno nacional destacó que la inflación de julio estuvo por debajo del 2%. Sí, el INDEC informó que fue del 1,9% y estuvo impulsada especialmente por precios estacionales. Pese a que el índice creció frente al mes anterior, lo hizo impulsado por algunos precios relacionados con las vacaciones de invierno. En ese rubro está el entretenimiento, la gastronomía y otros servicios vinculados con el turismo. El presidente utilizó su cuenta de X para compartir un desagregado de los rubros que componen el índice y destacó que la inflación núcleo, es decir, que no está afectada por la estacionalidad ni por las regulaciones, fue del 1,5%. Además, volvió a elogiar a Luis Caputo. Escribió: muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos. Reiteramos, 1,9% fue la inflación de julio, acumula 17,3% en lo que va del año y en la comparación interanual alcanza 36,6%. Recreación y cultura fue el rubro que más subió con un 4,8%, le siguieron restaurantes y hoteles con un 2,8% y transportes marcó 2,8%. Alimentos y bebidas cerraron en el 1,9%. El impacto mayor se sintió en el rubro estacionales, es decir, aquellos productos que se ven afectados variables como el clima o situaciones externas. Ahí el aumento fue de 4,1%. Y en la ciudad de Buenos Aires, un hogar de 2 adultos y 2 chicos tiene que ganar 1.925.000 pesos para ser considerado de clase media. Este dato, publicado por el Instituto de Estadísticas porteños, no contempla el pago de un alquiler, por lo que el monto sería aún mayor. Por otra parte, la canasta que marca la línea de la pobreza quedó en 1.214.000 pesos y el de la indigencia en casi 652.000 pesos. Seguimos hablando de números porque el INDEC informó la variación del índice de salarios que para junio fue del 3% para todos los trabajadores, acumulando un 20,7% de aumento en el año.
En el desglose, el salario privado registrado creció un 1,7% y el público 1,3%. Es importante destacar que este mismo índice midió el año pasado una variación de casi el 6%, el doble que este año. Y el miércoles el gobierno intentó renovar con los acreedores privados la deuda en pesos, pero el resultado no fue el que estaban esperando. Vamos a hablar con nuestra compañera Virginia Porcela para tratar de entender mejor esta operación y si se espera que el gobierno haga un nuevo intento en los próximos días. Hola Virginia, buen mediodía. Muy buenos días, ¿cómo están? Y sí, la operación de ayer está generando mucha tensión. No tanto porque no haya sido el esperado el resultado, en definitiva se sabía, hay toda una situación muy compleja, hay mucha tensión entre los bancos y el Banco Central y el gobierno en definitiva por cómo administrar una situación que se dio tras la eliminación de, no sé si recuerdan lo que eran las LELIQs, que después se transformaron en otro instrumento que finalmente se terminó llamando LEFIs, que era este instrumento que regulaba liquidez, es decir, que regula la cantidad de pesos que hay en la calle. Eso era un instrumento que tenían los bancos que les rendía intereses diarios. Eso de un día para el otro, y fue cuando empezaron los problemas cambiarios el mes pasado, desapareció. 10 de julio de 2025 desaparecían las LEFIs y los bancos con esa plata que tenían alocada en ese instrumento tenían que hacer otra cosa. Y a partir de ahí bancos y Banco Central no se ponen de acuerdo en dónde poner esa plata y hay un tironeo en el que el gobierno quiere que se oriente a títulos como los que licitó ayer y los bancos no están convencidos. Entonces le suben los encajes, que es esta porción de pesos que los bancos tienen que tener movilizado en el Banco Central, y vuelven a intentar con las licitaciones para tratar de sacar los pesos que a su vez el Tesoro les tiene que dar cuando vencen la deuda que tiene. Una ensalada muy compleja que está teniendo un resultado muy concreto, que es la suba de la tasa de interés. Todo esto porque el gobierno lo primero que quiere evitar es que los pesos que están dando vueltas y que ahora empiezan a sobrar, entre comillas, un poco, se vayan al dólar. Con esas tasas de interés tan altas, ahora lo que empieza a haber es bastante ruido sobre el impacto en la economía. Está clarísimo que el dólar, el gobierno va a hacer todo lo posible para mantenerlo donde está ahora, en el rango de 1.320 a 1.350, no más de ahí. El problema es a qué costo, y las tasas altas de interés están metiendo mucho ruido en la economía real. Ahora, Virginia, vos decías que el gobierno va a hacer todo lo posible para mantener el dólar donde está, ahí. ¿Pero esto por cuánto tiempo? ¿O es solamente hasta las elecciones? Ahí va a haber que desglosar un poco qué tanto hay un tema de equilibrio cambiario, cuál es el precio del dólar saludable para la economía y qué tanto hay de tensión cambiaria, de tensión preelectoral, de incertidumbre. Hasta antes del salto del 30 y 31 de julio estaba clarísimo que la incertidumbre probable electoral se montaba sobre un problema que había en la economía, sobre algo real, que era que se percibía cada vez más que el dólar era cada vez más barato. Había múltiples signos de que eso estaba ocurriendo, múltiples indicadores, incluso del propio Banco Central. Ya con la corrección, ya con la suba del dólar, el salto del dólar, la competitividad del tipo de cambio mejoró entre 20 y 25% según donde se ubique, ¿viste?, el precio del dólar en estos días. La realidad es que si es por las variables técnicas que mirábamos hasta el mes pasado, el dólar está en un lugar de equilibrio. Ahora lo que hay es esta tensión por este desarreglo monetario, y que es previsible que además coincide un poco con la previa electoral. Acá la gran pregunta que se hace de todo el mundo es ¿por qué el Banco Central hizo lo que hizo a 3 meses de las elecciones? Si era previsible que iba a ser un poco traumática esta transición que... Bueno, ahí estaba la explicación de Virginia Porcela y se nos cortó la comunicación, pero quedó clarísima la explicación. Y para cerrar sencillamente, Virginia hablaba de algunos ruidos en el mercado. Bueno, en este momento está habiendo algún ruido con las acciones, pero no con la cotización del dólar oficial, que de hecho en este momento está teniendo una leve baja. Seguimos avanzando con la información y hablamos de los gremios no docentes y docentes que siguen de paro en las universidades nacionales. Es en reclamo por mejoras salariales y más fondos.
Los gremios iniciaron una serie de medidas de fuerza que en algunas instituciones se van a extender toda la semana. Con la consigna basta de salarios debajo de la línea de pobreza, en gran parte de las universidades nacionales del país se está aplazando el inicio del segundo cuatrimestre. Ayer, el Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció un aumento de 7,5% que va en línea con lo otorgado a la administración pública. CONADU y la CONADU histórica ratificaron el paro que llevan adelante en las casas de altos estudios. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, el Senado debatirá el próximo martes en comisión los proyectos de emergencia del Hospital Garrahan y de financiamiento de las universidades. El proyecto de recomposición salarial que para el Garrahan será discutido a las 15 horas con la participación de las comisiones de salud, de población y desarrollo y de presupuesto y hacienda. En tanto, el financiamiento para las universidades se va a debatir a las 16:30 en una reunión de las comisiones de educación y de presupuesto y hacienda. Así, las iniciativas podrán ser tratadas en el recinto el miércoles 28 o el jueves 29 de agosto. Separaron con éxito a dos gemelas siamesas en el Garrahan. Ámbar y Pilar, unidas por el abdomen, fueron intervenidas después de una cirugía muy compleja de 8 horas. Las hermanas estaban con órganos vitales independientes, algo que facilitó la planificación quirúrgica. Hay que destacar que en la Argentina el Hospital Garrahan es el único centro donde se realizan este tipo de cirugías con una frecuencia de apenas 1 o 2 intervenciones cada 4 años. Van evolucionando bien, la cirugía es una cirugía compleja y amplia, así que requieren de mucho cuidado. Están todavía en terapia intensiva, si bien están evolucionando favorablemente, es difícil para nosotros saber cuántos días más van a tener que estar, están muy monitorizadas y cuidadas. La verdad es que hemos sido muy cuidadosos hasta acá en decidir el momento de la cirugía para separarlas. Bueno, nada, seguiremos tomándonos el tiempo que haga falta para que ellas evolucionen bien. Por ahora están bien y esperaremos a que llegue ese momento del alta. Nosotros como trabajadores del hospital estamos orgullosos de lo que hacemos, de poder dar respuesta a la población más vulnerable. Estamos preocupados por la crisis por la que está atravesando el hospital y bueno, y la preocupación radica en que bueno, no sabemos si vamos a poder seguir contando con el personal para dar esta respuesta a la gente. Y ustedes saben que ya el Gobierno Nacional decidió abandonar definitivamente la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Y entonces ahora la ciudad está evaluando qué va a hacer con los obradores inactivos. Nuestro compañero Alan Zurita está en Flores con más detalles sobre los pasos que piensa dar la ciudad de Buenos Aires con estas estructuras. Alan, te escuchamos. Damián, Brenda, muy buen mediodía. Estamos aquí en la calle Yerbal al 2400, paralela a la avenida Rivadavia, con lo que queda de este soterramiento o este inicio de proyecto que había sido anunciado allí en la década del 2000 por Cristina Fernández de Kirchner, que comenzó la obra en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, pero que en 2019 esto se terminó por falta de fondos. Una obra en la que también hubo problemas por cuestiones legales, de corrupción, que bueno, lamentablemente todo ello confluyó en lo que estamos viendo ahora. Una estructura abandonada que no solamente se circunscribe a este punto de la ciudad en donde estamos, sino que afecta a 4 puntos de la capital federal. Uno es Yerbal al 2400, que es en donde estamos nosotros ahora. Pero también estamos hablando de Eva Cacay al 5600, Avenida Rivadavia al 11600. Esto es, para que se ubiquen mejor, los barrios de Floresta, Villa Luro, Liniers, que era el punto donde más o menos iba a comenzar, o más o menos no, perdón, el punto donde iba a comenzar aquí en la capital federal esta obra cuya intención era que recorriera el tren Sarmiento esta parte por debajo, es decir, un paso bajo nivel, pero para las vías ferroviarias, y de esta manera terminar con el dolor de cabeza para los automovilistas y también para los peatones con el tema de las barreras, ¿sí? Que generan un caos de tránsito espectacular, no solamente en horas pico, sino también en cualquier momento del día, no solamente en avenidas, para dar un ejemplo, en la avenida Nazca, y también por otras calles. Por ello se llevaba a cabo esta obra, pero en este momento, como estamos observando, todo está en abandono y deterioro con cuestiones que tienen que ver con la inseguridad y también con la ocupación de espacio público que en este caso
afecta a lo que es un carril de esta calle Yerbal al 2400. ¿Cuál va a ser el destino de esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Todavía no se sabe, porque estos obradores continúan aquí, nada más que modificaron la estructura externa. ¿A qué me refiero con ello? Que bueno, acá había chapas directamente que envolvían, para llamarlo de alguna manera, esta estructura, pero ahora se han colocado rejas. Da la sensación, uno viéndolo desde aquí, que podría llegar a ser tranquilamente como una playa de estacionamiento, pero no. La idea era que avanzaran las obras para poder que ingresen los camiones y llevar a cabo toda la obra, toda la infraestructura subterránea y de esta manera avanzar con este soterramiento que, insisto, la idea era sacar el dolor de cabeza para automovilistas y peatones, pero que quedó en la nada. Una obra millonaria, ¿sí? Estamos hablando de millones de dólares que quedaron metafóricamente enterrados en la nada misma. Una conexión de 7 kilómetros de un túnel que comienza aquí y va más allá de la frontera de la avenida General Paz hacia el conurbano bonaerense, que por el momento no va a tener continuidad, o al menos eso es lo que se informó. Por ello, todavía no se sabe bien el destino que se le va a dar a esta obra, pero lo cierto y concreto es que ocupa espacio público y algunos vecinos también lo que hacen es quejarse respecto de situaciones de inseguridad, no solamente en este punto aquí, sino también en los distintos puntos distribuidos en la capital federal. Y hoy el presidente Milei tiene previsto una conversación con Volodymyr Zelensky, esto antes de la cumbre entre Donald Trump y Putin en Alaska de mañana. La comunicación estaba prevista para minutos después del mediodía y se espera que hablen sobre la guerra que su país mantiene con Rusia hace más de 3 años. La comunicación entre ambos mandatarios se da, como decíamos, en la previa del encuentro que van a mantener el presidente de los Estados Unidos y el líder del Kremlin, que va a ser mañana en una base militar de Alaska. La agenda va a estar centrada en el conflicto bélico, un tema sobre el que Trump fue crítico en reiteradas oportunidades y afirmando que tiene que terminar lo antes posible. Terminó la espera. Estrenó En el barro en la pantalla de Netflix. Sí, esta ficción es producida, recordemos, por Sebastián Ortega y es un spin-off de El Marginal. Exactamente, pero quédate tranquilo porque si no viste El Marginal, bueno, podés ponerte a tono y empezar a verlo, pero podés también ver esta serie porque no hay continuidad. Hay algunos guiños que los vas a entender si los viste, si no, nunca sabrás que estuvieron. Y como bien decíamos, ya estrenó, está disponible en Netflix, son 8 capítulos de entre 45 y 55 minutos. Bastante largos para lo que se está estilando hoy en las series, que son cada vez más cortos los capítulos, pero hay muchísimos personajes y ahora te vamos a presentar a las 6 principales, a las embarradas. ¿Y por qué son las embarradas? Ellas son las reclusas que estaban siendo trasladadas de un penal al otro, cuyo colectivo chocó, se embarraron y luego fueron a La Quebrada. Ahí la estamos viendo, la protagonista es Valentina Cenere, ella viene a hacer tiras adolescentes como Elite, después hizo Nair, la película, y ahora es Marina Diorsi, es una joven que sospechosamente, luego de una discusión con su novio, él muere, ella asegura que es inocente, bueno, deberá dentro del penal demostrar a la justicia también que es inocente, pero lo que llama la atención es el contraste entre el mundo del que vive ella, que es modelo y está absolutamente en otra cosa, es vegetariana, por ejemplo, pide otra comida en la cárcel, en el penal. Otra de las protagonistas, Ana Garibaldi, ella es la Borges, ahí viene el guiño con El Marginal. Ella es la viuda de Borges, el personaje que en El Marginal hacía Claudio Ricci, y se convierte en una especie de líder de estas mujeres porque, claro, ella ya viene de este ambiente, ya sabe de esto, entonces de alguna forma las protege y a la vez que quiere hacerse cargo de varias cuestiones dentro del penal. La siguiente, la española Ana Rujas, ella hace de la gallega. Ella en el primer capítulo aparece muy poco, pero su personaje es el que desata el caos en la historia. Es una mujer muy fuerte, con mucho temperamento, que bueno, viene además acompañada por una historia de amor. La siguiente, Carolina Ramírez, interpreta
a Yael. Es una mujer colombiana, una madre que solamente buscaba una buena vida, una mejor vida para su hija. Le ofrecen trasladar droga como mula, acepta de una manera desesperada y la atrapa y la encuentran ahí, ahora la estamos viendo. Las otras dos personajes son Camila Peralta, interpreta a Soledad Rodríguez, una joven que se dedica a delinquir desde que es muy chica. Y tenemos a Erika de Santutu, que interpreta a la doctora Olga, es una cirujana plástica acusada de mala praxis. Me tienta, yo lo quiero ver. Bueno, la vemos este fin de semana. Ahora en el corte, podemos empezar en el corte. Dale una pausa, ya volvemos. Avanza el proyecto para crear el servicio penitenciario de la ciudad. Sí, la legislatura porteña está debatiendo en un plenario de comisiones este proyecto del Ejecutivo porteño. El objetivo del gobierno de Jorge Macri es gestionar sus propias instituciones carcelarias y seguir así reforzando la autonomía del distrito. Se trata de crear una institución que actúe como auxiliar permanente de la Administración de Justicia y que forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública. El plenario incluye a las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. También están participando funcionarios del gobierno porteño. Y la otra cuestión que incorporaba el diputado Vitali, que también me parece... La policía de la ciudad detuvo en la ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, a un hombre acusado de grooming, es decir, de acoso y abuso sexual online. El caso se inició con la denuncia de unos padres de la provincia de Buenos Aires que informaron que en el videojuego online su hijo de 9 años había entablado contacto con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotos con contenido sexual. La justicia delegó tareas de análisis y rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad. Los investigadores identificaron al sospechoso y con la cooperación de la Policía Federal y de la Policía Provincial se realizó un allanamiento en el que se secuestraron dispositivos informáticos y se detuvo al sospechoso. A propósito de esta operación, la Policía de la Ciudad compartió una serie de recomendaciones para prevenir el grooming. Se aconseja supervisar la actividad en línea de chicas, chicos y adolescentes. También fomentar el diálogo sobre el uso seguro de Internet y de las redes sociales. También recordarle a los menores no compartir datos personales, imágenes o información privada con desconocidos. Y desconfiar de ofrecimientos de monedas virtuales o de otros beneficios a cambio de material íntimo. La policía también recomienda usar las herramientas de seguridad y de denuncia que ofrecen las propias plataformas. Y sobre todo, ante cualquier situación sospechosa hay que conservar la evidencia y realizar de inmediato la denuncia al 911. Y en el marco de la estrategia de economía circular de la Ciudad de Buenos Aires, se está buscando impulsar la reparación como hábito de consumo sustentable. Mediante el programa Reparar es Circular, los vecinos pueden darle una nueva vida a aquellos objetos que se rompieron. Y estamos con Sol Menzi desde el Reparamóvil con más información. Sol, contanos, ¿qué es el Reparamóvil? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. El Reparamóvil le acerca a los vecinos la posibilidad, como ustedes contaban, de poder arreglar esos objetos que uno tiene en su casa y que a veces uno dice, bueno, ya no anda más la plancha, el secador de pelo, la planchita de pelo, la computadora, el auricular, y lo tenés que tirar y comprar uno nuevo, no solo que contamina un montón, sino que también lo que pasa es que realmente es muy caro ese costo. Bueno, Reparamóvil lo que acerca, igual nos lo va a contar mucho mejor Melanie, pero lo que acerca es la posibilidad no solamente de llevárselo arreglado a casa, sino también de repararlo ellos mismos, ¿es así? Exactamente. ¿Cómo están? Hola. La idea del Reparar es Circular es un proyecto que está impulsando la Subsecretaría de Ambiente y lo que nosotros buscamos es acercar la reparación a los vecinos de la ciudad para eso, no para extender la vida útil de los objetos por la importancia que recién comentaban, sino también para aprender. O sea, nosotros lo que buscamos es que las personas puedan aprender y por ahí es muy simple lo que tienen y se puede arreglar, como muchos vecinos hoy se acercaron acá y estuvieron trayendo sus objetos. ¿Cuáles son las cosas que más va trayendo la gente y cómo se sorprenden al aprender que pueden hacerlo ellos mismos? Y lo que más traen suelen ser mini pimers, celulares, traen muchos auriculares también. Son cosas que de mucho uso diario y
suelen romperse más seguido, entonces es lo que más suelen traer y bueno, y la sorpresa siempre es grata, ¿no? Uno nunca se da cuenta de que por ahí era soldando algo tan pequeño, se podía reparar, así que no, siempre es gratitud sobre todo y alegría. Voy a meterme un poquito por acá yo porque quiero preguntarles, miren, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Los chicos están arreglando acá libros. Fíjate que, por ejemplo, este es un libro de Doña Petrona que tiene muchísimos años, este fue impreso en los años 50 y tenía la tapa rota y la chica que lo trajo quería guardar esa tapa porque pertenecía a su familia. Entonces están arreglándolo y pudiendo poner todo lo que es el lomo, la tela. Contame un poquito cómo se organiza para poder llevarse el libro a casa como era antes. Bueno, principalmente lo que hay que hacer es ver qué tipo de reparación necesita el libro y ver si el tema está en las hojas, si es en la encuadernación y después ir paso por paso. Primero es ver el lomo, una vez que está el lomo se hacen las tapas y lleva mucho tiempo también el tema del secado, entonces es algo que preferimos que vengan temprano para poder tomarnos nuestro tiempo en cosas así que no se pueden hacer de un momento a otro. Claro, perfecto, muchas gracias. Ay, me voy a meter también por acá porque, ¿cómo estás? ¿Te molesta un segundito? ¿Qué trajiste? Bueno, hoy traje una notebook y traje un secador de pelo. ¿Sabés qué les pasó o simplemente dejaron de andar? El secador de pelo se dejó de funcionar a partir de usarlo apoyándolo sobre la superficie. Y ahí dejó de andar. Y la notebook se le rompió la ficha. Así que, bueno, vine acá a que lo reparen. El secador ya está andando y la compu en cualquier momento va a terminar de ser reparada. ¿Sabías que existía Reparamóvil? ¿Qué opinás? Sí, los encontré en Parque Centenario hace un año y después les perdí el rumbo, así que de repente encontré que estaban y bueno, los empecé a ver cuando se acercaban a mi barrio. Así que muy contento, excelente campaña que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo les digo que ya estoy pensando en todas las cosas que voy a traer acá, porque además me queda bastante cerca de casa. Y les recuerdo además también que pueden fijarse en la página del gobierno de la ciudad, porque siempre los chicos suben dónde van a estar con el Reparamóvil para que te quedes cerca de casa y puedas reparar y aprender vos mismo todo lo que puedes arreglar en casa. Excelente. El fuego sigue fuera de control en España y ya son 3 los muertos por los incendios forestales. La última víctima es un voluntario de nacionalidad rumana, de 36 años, que sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo. Las altas temperaturas, la sequía y el viento hacen que hasta ahora 11 focos sigan activos. Ya se quemaron más de 140.000 hectáreas, fueron arrasadas y casi 11.000 personas fueron evacuadas. Las regiones de Castilla y León son las más afectadas. Desde el gobierno reconocen que, pese a los esfuerzos por contener las llamas, la capacidad de combate está desbordada y pidieron ayuda a la Unión Europea. Portugal también vive horas críticas por los incendios. Se desplegaron 15 aviones para combatir 4 focos en el norte y centro del país. En Grecia ya se perdieron 20.000 hectáreas por los incendios forestales en lo que va del verano europeo. En Italia los incendios no son un problema grave, pero ciudades como Roma y Venecia siguen en alerta roja por altas temperaturas. María Becerra lo hizo otra vez, además de agotar las entradas para el show de River que hablábamos ayer, el más grande de la historia del estadio, sumó una nueva fecha. Sí, habíamos contado que agotó las 85.000 localidades del Monumental en apenas 3 horas y ahora entonces una nueva fecha y atención porque en minutos empiezan a vender las entradas a la 1, ¿no? Sí, bueno, no me dejaron mucho que decir. Sí, María Becerra lo hizo otra vez, batió un nuevo récord, no es noticia vieja, sino que lo viene haciendo todo el tiempo. No solo vendió el River más grande por primera vez en el Monumental, iban a entrar 85.000 personas debido a que pusieron un escenario 360, lo que suma mucha más capacidad. Hasta ahora veníamos hablando de 60.000, 65.000 espectadores, sino que lo agotó en 3 horas y ahora va a sumar una nueva fecha. ¿Cuándo va a ser? Mira, ella misma te lo cuenta. Chicas, ¿están ahí? ¿Se fueron? No digo, porque una amiga me dijo que el 13 de diciembre hacemos otro River. ¿Nadie pensaba decírmelo? Igual no me sorprende. Era obvio.
Bueno, 13 de diciembre, 12 de diciembre ya está agotado, 13 de diciembre es la cita segundo River para María Becerra en este año, el cuarto en total, es la primera mujer argentina en llenar tantos estadios. Bueno, hacemos un momento para repasar cuál va a ser el tiempo en lo que queda de este día. Tomamos un momento, nos tomamos. La máxima para hoy, mira, 13 grados soleado. Te prometo un día soleado, la máxima después se las bajas 8 grados a la noche. Bien, a ver, mañana llega el viernes. Tenemos 7 la mínima, la máxima de 13 grados, el cielo también despejado. El sábado sube un poquito, la mínima 9 grados y va a alcanzar hasta los 13. Y el domingo 12 la mínima, la máxima 16 con el cielo cubierto. Va mejorando la cosa. Un poquitito. Y va subiendo un poquito las temperaturas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12. Sí, nos vamos escuchando tango, ya que hoy tuvimos un día muy tanguero. Dale. Chao.